el 3 de noviembre de 2016 bajo el siguiente detalle de aporte de capital. Entonces teníamos aportes para trabajar, ¿no? Hasta acá tenemos esta parte. Eso tenemos que primero clasificarlo y con eso armar el balance de apertura, previamente aplicar la ecuación contable para determinar el capital. Entonces vamos a trabajar esta primera parte en el Classroom. Entonces vamos a ir al Classroom. Donde dice trabajo de hoja, trabajo de clase, práctica de aula virtual. Teníamos ahí marcado diario, mayores, cada físico valorado, balance de apertura. Ahí habíamos hecho la primera parte de clasificación, ¿no? Entonces, una vez que se ha clasificado, pues tenemos acá dinero en efectivo, que vamos a utilizar la cuenta de caja. Varios muebles y enseres. Letras por cobrar, se mantiene la cuenta, si está en la cuenta, mantiene. Luego hacemos la clasificación, ¿no? Dinero en efectivo o caja es cociente. Varios muebles y enseres es no cociente. Letras por cobrar es exigible o cociente. Las mercaderías o mercaderías es un activo cociente. La línea de acción telefónica es no cociente. El edificio, el terreno son activos no cocientes. ¿Y qué entendemos por cociente y no cociente? Decíamos, ¿no? Cocientes son aquellos activos o cuentas que se pueden efectivizar en un lapso de un año o una gestión. Y no cociente son aquellas cuentas que se pueden efectivizar o convertir en dinero en más de una gestión. Por tanto, ya hemos clasificado por el lapso de tiempo que se tiene de efectivizarse estas cuentas. De igual manera, también tenemos los pasivos, ¿no? Deudas al hotel es a largo plazo, va a ser un pasivo no cociente. Y las cuentas por pagar van a ser un pasivo cociente. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo de ese año se tiene que cancelar estas cuentas por pagar. La hotel seguramente tenemos 2, 3 años de tiempo de la deuda, ¿no? Para poder cancelar. Entonces, de esa manera clasificamos. Luego hacemos la sumatoria, ¿no? Sumamos los activos. Nos va a dar 575,000 bolivianos. Y los pasivos suman 8,000 bolivianos. Con eso trabajamos en nuestra ecuación contable. Que es capital igual a activo menos el pasivo. Entonces, trasladamos. Entonces, para nosotros en el cálculo va a ser lo siguiente, ¿no?
estábamos indicando. 575.000 menos 8.000, que son las cifras, ¿no?, del capital. Entonces, ya determinado el capital, ya clasificado y comparado con las cuentas con las que vamos a trabajar, procedemos a trabajar el libro diario, ¿no? Perdón, el balance de apertura. En un principio tenemos que colocar la razón social de la empresa, la parte superior, o logotipo o membrete, que como podríamos llamar. Vamos a irlo pintando para que se note, ¿no? Ahí va a ir la empresa XYZ SRL, en la ubicación de su dirección legal, Yanacocha 969, y donde está ubicado, ¿no? La Paz, Bolivia. El título del documento que estamos elaborando: balance de apertura. ¿Cuándo estamos realizando ese balance de apertura? El 3 de noviembre de 2019. Y estamos expresando en la moneda de cuenta. Acá, por ejemplo, estamos indicando que estamos en La Paz, Bolivia. Entonces, la moneda de cuenta en Bolivia es el boliviano, por eso estamos colocando expresado en bolivianos. Si acá dijera, digamos, Sao Paulo, Brasil, tendría que decir expresado en reales, ¿no? En la moneda de cuenta que se trabaje en ese país. Bien, una vez que hemos realizado, dividimos, ¿no? Activos, por un lado, y por otro lado los pasivos. Y vamos trabajando primero los activos conscientes, clasificándolos de acuerdo al tiempo, en este caso conscientes y no conscientes, al tiempo de su efectivización, ¿no? Los conscientes los vamos a efectivizar. Caja, por ejemplo, es el que tenemos más disponible, ¿no? Está listo para ser disponible. Letras por cobrar es un activo consciente, en este caso exigible, que se puede cobrar, ¿no? Va a tener un tiempo determinado para ese cobro. Y el inventario de mercaderías, que va a ser realizable, es un activo consciente realizable. Quiere decir que se puede vender, ¿no? Vamos a tener el tiempo de un año para poder vender nuestra mercadería. Los no conscientes. Esta parte también se puede efectivizar, pero no en un tiempo corto. Además, que también no es giro de la empresa. La empresa no se dedica a vender edificios, no se dedica a vender muebles, ni es corredor de acciones, ¿no? Para que esté vendiendo esas cosas. En algún momento, si la empresa decide vender, se toma como otro tipo de ventas, ¿no? No es el giro de la empresa. En este caso, la empresa está dedicada a la venta de línea blanca. Entonces, por eso los inventarios están en la parte de los conscientes. Los pasivos. De igual manera tenemos pasivo consciente, pasivo no consciente. ¿Qué quiere decir? Estos se van a pagar en el lapso de un año. Y los no conscientes va a ser más de un año, ¿no? Bien. ¿Qué son los pasivos? Pasivos son las obligaciones que tiene la empresa. O sea, la XSL tiene la obligación, debe, ¿no? Debe. A terceras personas. Seguramente a alguien debemos las cuentas por pagar de 2.000 en un corto plazo. La empresa XYZ debe, tiene la obligación de pagar cuentas por pagar a Cotel, seguramente deuda de la línea telefónica. Y el patrimonio
dentro del patrimonio está el pasivo, ¿no? Capital. Capital también es una deuda, es una obligación que tiene la empresa. Esta empresa debe a los socios, porque acá decimos que sociedad de responsabilidad limitada. Debe haber una cantidad de socios que han aportado todo esto, ¿no? Que han aportado el capital, 567.000 bolivianos. Esto es lo que se debe la empresa a los socios. En cambio, estas deudas son a terceras personas. Entonces, haciendo la sumatoria, sumamos por uno de los pasivos, nos da 575.000. Los activos sumados nos da 575.000. Estamos cuadrando el balance. ¿Sí? Está cuadrando, está igualando el balance, tanto activos como pasivos. Entonces, es importante determinar correctamente acá capital, ¿no? Entonces, siempre en base a la ecuación contable. Una vez que hemos realizado bien, una vez que hemos realizado el balance de apertura, tenemos que el asiento número 1, el registro, ¿no? De este balance de apertura. Entonces, nos fijamos, ¿no? En el balance de apertura, ¿quién está primero? Caja, luego va a ir precios por cobrar, luego va a ir inventario de mercaderías. En el diario vamos a trabajar de esa manera. Entonces colocamos caja, precios por cobrar, inventario de mercaderías. Bien, nos fijamos qué cuentas se siguen. Edificio terreno. Acciones telefónicas. Como todo son cuentas, vamos a pintar de negritas. Bien, ya tenemos todo lo que está en el activo. En el pasivo, ¿qué tenemos? Cuentas por pagar. Tenemos cuentas por pagar a Cotel. Y luego tendríamos el capital. Bien, fíjense en esta parte.
Estas serían las cuentas. Estas las contracuentas. ¿Sí? Y en las contracuentas, fíjense, tenemos, no están en la misma lectura o no están alineados con las cuentas que van a ir al debe. Se les da un espacio. Este espacio se le llama sangría. Entonces, en el asiento, las contracuentas tienen que siempre tener una sangría. Eso ahí ya se demuestra cuáles son cuentas y cuáles son contracuentas. Es importante que se trabaje de esta manera. Sí, yo lo estoy pintando para que sea más didáctico y puedan ustedes entender de mejor manera. Entonces vamos a ir jalando la información. Jalo caja. Cuentos por cobrar. Inventario de mercaderías. Edificio. Terreno. Muebles y enseres. Acciones telefónicas. Cotel. Ya tenemos todo lo que está en el activo y va al debe, ¿no? ¿Por qué va al debe? Activo que aumenta se registra en el debe. Ahora, pasivo. Pasivo que aumenta al haber cuentas por pagar. También de la misma manera que hemos trabajado en la apertura. Fíjense, si esto fuese un mayor, está en el haber, ¿no? Y estoy en el debe. Cuentas por pagar, 2.000. Jalamos la información. Y jalamos la información del capital. Cuando hagamos algún asiento, siempre verificaremos, sumamos. Verificamos que estos dos asientos estén igualando. 575.000, 575.000. Acá estaría cumpliendo la doble partida. ¿Qué dice la teoría de la doble partida? De que puede haber una o varias cuentas que sumen una cifra a la par. En el haber también debe haber la misma cantidad, fíjense, que en el debe. Puede ser una o varias cuentas. En este caso, varias contracuentas, ¿no? Cuentas contra cuentas tienen que sumar lo mismo. Ahí se cumple la doble partida. ¿Está bien? Una vez que hemos hecho el asiento, lo vamos a diferenciar y vamos a pasar a los mayores. Entonces, caja va a ser mayor número 1, letras por cobrar 2, y meta de mercaderías 3, edificio 4, terreno 5, licencia de 6, acciones telefónicas 7, cuentas por pagar 8, cuentas por pagar cotel 9, capital 10. Soledad, ¿quieres preguntar? Habilita tu micrófono.
Buenas noches, licenciado. Hola, Soledad. Quería saber si, o sea, todas las cuentas por inicio de apertura se van al libro diario. O sea, el anterior creo que nos dijo que no deben ir porque estamos iniciando. O No, cómo, o fíjense, atiendan a ver. Dentro del balance de apertura, esas son cuentas, ¿no ven? Esas sí, van a pasar al libro diario. Esas otras cuentas van a pasar al libro diario. ¿Qué es lo que no va a pasar? No va a pasar la clasificación del grupo que es activo, no pasa el subgrupo cocientes, no cocientes, ¿no? Eso no va a pasar, porque eh, ya por eso ya estamos clasificando como activos, ¿no? Ya vamos a sobreentender en el diario que son activos. Y en el pasivo solamente pasan igual las cuentas, ¿no? Vamos a pintar para que nos va a dar un mayor self. Solamente van a pasar las cuentas, en este caso cuántas cuentas que van a ser, ¿no? No pasan el grupo que es pasivo, los subgrupos cociente y no cociente, no pasa el grupo que es patrimonio. Solamente pasan las cuentas, en este caso lo que está pintado con verde y lo que está pintado con mostaza, ¿no ven? Entonces, solamente eso registramos en el libro diario, no los grupos ni subgrupos. ya, ¿Has entendido? sí, Dime, sigue. pero o sea, siempre por inicio de actividad, o sea, por inicio de actividad, ¿no? Sí, Tiene que entrar todo, digamos, se inicia con un inventario de mercaderías, como estamos haciendo, siempre tiene que entrar al libro diario cuando se inicia. claro. Este es el arranque, pues. Con esto ya vamos a empezar a hacer nuestros mayores y de acá vamos a empezar a hacer los movimientos que va a tener la empresa. Este es el arranque, el inicio, ¿no? El primer con el libro diario. Ay, El tercer paso va a ser, estamos diferenciando y llevar estos montos a los libros mayores, que vamos a pasar enseguida. ¿Sí? ya Bien. está Una bien. vez el primer asiento, como digo, pasamos a los libros mayores. El primer mayor, número 1, caja. ¿Sí? Caja. ¿Cuánto está en caja? Estaba en el debe, por inicio, me voy al diario, jalo la información. 120,000. ¿Y de qué asiento está viniendo? Del asiento número 1. Esa es su referencia para buscar. A veces, digamos, vamos a tener bastante movimiento. Quiero saber en qué asiento ha habido este movimiento de 120,000. Al su ladito está, es el asiento número 1. Para ir a es el asiento número 1. Aquí habéis ido. Por inicio tenemos 120,000. Para eso nos sirve, ¿no? La referencia este va a ser mayor. Y cuando vamos en el mayor, ese es el mayor número 1, caja. ¿Y de qué asiento está viniendo? Del asiento número 1. El siguiente vamos a tenemos letras por cobrar. Entonces, mayor número 2. También está en el debe, es activo. Jalamos la información del diario, ¿no? Ya tenemos letras por cobrar. Referenciamos el asiento número 1. Mayor número 3. Nos fijamos. Inventario de mercaderías. De igual manera, vamos a jalar el diario. De referencia el asiento número 1. Están levantando la mano, habilite su micrófono y hagan la pregunta. Soledad. Soledad o Anderson que quieren participar, que quieren preguntar. No, licenciado, de mi rato, ay, lo Allá. siento. No te preocupes, yo no lo he limpiado. Vamos.
Buenas noches, licenciado. Una consulta Dime. sobre la referencia y el número de las cuentas que está en el Ujú, libro diario. ujú. ¿Siempre tiene que ir correlativo según las cuentas que estamos ingresando? O por decirle, siempre caja va a ser el uno, letras por cobrar el 2. Ya, vamos primero al diario. Esta diferenciación o la asignación del número de tipo de mayores lo estamos haciendo de acuerdo al origen de las transacciones. Se ha originado con esta clasificación, ¿no ven? Y le estamos dando el número 1, 2, 3, 4, 5, 10. Si hubieran ido 20 cuentas, 20 mayores teníamos que haber trabajado. Sí, esta es diferenciación. Muy distinto sería, digamos, que acá entonces vamos a aumentar aquí una columna que digamos código. El código, ¿de dónde lo sacaríamos? Lo sacaríamos de nuestro plan de cuentas, ¿no? Del listado ya es muy distinto, es un número de cuenta muy distinto va a ser. Entonces, solamente estamos aquí, esto es para las referencias de mayores. No tiene que ver nada con el plan de cuentas. Solamente sería el orden de ingreso en función a las transacciones que van sección. Vamos a hacer seguramente en el asiento número 2 otras transacciones. De igual manera los vamos a ir asignando números correlativos para que podamos identificar en el libro mayor. ¿Está bien? Bien. Pasamos entonces, estamos pasando nuestros cards físicos, ¿no? Ah, no, perdón, Disculpe, mayores. licenciado, una consulta ahí Digamos, en los asientos contables. Justamente, y si tuviésemos dos tipos de caja moneda nacional y caja moneda extranjera, cuando es caja de moneda extranjera, se coloca el tipo de cambio y se lo expresa en bolivianos, ¿no es así? claro, está bien. Acá supongamos, vamos a aumentar. Acá pongamos caja extranjera. Hemos pues, supongamos que tenemos $1,000, colocamos al tipo de cambio, 6,960. ¿Sí? Y en la parte de la glosa, vamos a colocar, ¿no? El tipo de cambio, 6,96. ¿Sí? Entonces, ¿qué Ya. quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que estos 6,900, lo divido en esto, me va a dar los $1,000 que tenemos en moneda extranjera. Eso. Ya. Entonces estamos utilizando la glosa. Les había indicado que la glosa es una información adicional que no se coloca dentro de las cuentas y subcuentas. Acá, por ejemplo, ¿cuál va a ser la glosa? De acuerdo. Balance de apertura. Entonces, si quiero ver cómo se ha originado, de dónde se origina el 601, aquí está la información, ¿no? Y esto está indicando que el balance de apertura me ha originado este primer asiento. Entonces voy a la balance de apertura para verificar, justamente ha sido 20 cuentas y los montos correspondientes. Entonces, está referenciado, está siendo solventado con una documentación este asiento. De igual manera, cuando hablemos de moneda caja extranjera o banco, cuenta corriente moneda nacional, moneda extranjera, de igual manera vamos a también darle una información adicional que no va a estar dentro del asiento, dentro de la glosa. ¿Está bien? Espero que haya satisfecho la inquietud. Bien. Entonces, seguimos trabajando con los mayores. Estábamos en el inventario de mercaderías.
Bien, entonces continuamos con lo que estamos trabajando, eran con los mayores. Entonces, jalamos la información del libro diario. Mayor número 5, terrenos. Obviamente acá nos ubicamos. Vamos al diario. Terrenos, jalamos la información. Ya tenemos. Referenciamos, ¿no? Asiento número 1. Mayor número 6. Acciones telefónicas. Nos ubicamos para jalar la información. No, muebles sin seres no hemos tomado en cuenta. Ya, bien. Siempre llevamos colocando la referenciación para tener la información corroborada. Mayor número 8. Vamos al diario número 8. Cuentas por pagar, 2000. Seguimos generando mayores. Mayor número 9. Cuentas por pagar, Cotel. Ubicamos, nos vamos al diario. Tenemos referencia del asiento número 1. Y mayor número 10, capital. De donde viene del asiento número 1. Bien. De esta manera hemos trabajado, hemos pasado del asiento número 1, hemos mayorizado, ¿no? Ya se ha mayorizado. Entonces, tenemos que trabajar el asiento número 2. Entonces, vámonos al
a ver qué nos dice el planteamiento. Ya, lo que estaba pintado con plomo ahorita es lo del balance de apertura. Entonces tenemos el numeral 1 que dice se realizó los siguientes gastos de organización: honorario al contador, notario de fe pública, trámites afines de abogado, entre países, todo cancelado al contado y respaldado con facturas. Entonces tenemos que ver esta parte. Lo vamos a desarrollar. Primero con los cálculos auxiliares y luego vamos a ir trabajando. Entonces, volvemos a la hoja de al Classroom. En este caso, vamos a trabajar. Aquí nos colocamos 102, ¿no? Para que nos demos cuenta. Entonces, nos dice el contador general, está cobrándonos 1.850. La notaría o los gastos notariales dice que es 650. Y los gastos de abogado nos suma, dice, 700 bolivianos. Esto es el 100%. Tengo que sacar mi valor neto, ¿no? ¿Cuánto es el valor neto? El 87%, ¿no? Mi crédito fiscal, IVA, es el 13%. Que lo sumamos para tener el monto exacto, ¿no? 6.200. Y voy operando. Claro, de bueno que la hoja de cálculo me ayuda, ¿no? A trabajar ya todos los datos. Ya tengo todos los datos acá para realizar mi asiento. Ya me lo calcula rápidamente, ¿no? Entonces ya con esto me dirijo a trabajar al diario. Asiento número 2, acá colocamos la fecha, dice el 4 de noviembre. Entonces, no tenemos la cuenta donde se han hecho diferentes gastos para la constitución de la empresa. Nos vamos a crear una cuenta que se va a llamar gastos de organización. Vamos a tener 3 subcuentas. Como nos han dado factura, vamos a trabajar con la cuenta crédito fiscal IVA.
y hemos pagado en efectivo. Hemos pagado en efectivo. Entonces la cuenta que maneja efectivo es caja. Activo que disminuye al haber, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el asiento correspondiente. Voy a mis cálculos auxiliares. Para trabajar mejor me copio y voy a llevar a mi diario a un costadito para ir trabajando. Aquí voy a tener parciales, ¿no? Que van a dar la suma del valor neto. 1609,50. De notario, 565,50. El abogado, 609. Va a ir en la línea de los gastos de organización, acá, la sumatoria de esos tres parciales. Tenemos la sumatoria, pero para verificar sumamos, ¿no? $2,784, justamente la cifra que teníamos aquí. En crédito fiscal no tenemos parciales, directamente va la sumatoria total 416. En caja, lo que ha salido para pagar al contador, al notario, al abogado, son 3,200. Ya tengo el asiento. Nos toca colocar la glosa. ¿Qué va a decir la glosa? La glosa. Registro de acuerdo a facturas. Porque estás respaldándose estos gastos de organización con facturas, ¿no? Entonces, pues estamos colocando el registro de acuerdo a facturas. Bien, nos fijamos, no tenemos acá el momento de las cuentas, no tenemos las cuentas, ¿no? Que participan. Entonces, el gasto de organización va a ser el mayor número 11. Crédito fiscal número 12. Pero tenemos caja, el número 1. Entonces ya no le asignamos otro mayor, ¿no? No es nuevo, ya teníamos siempre en caja. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca hacer el registro de los mayores. Una consulta antes de seguir adelante. Siga, dime. Cuando bueno, en realidad, ¿habría alguna dificultad o estaría más registrado si yo directamente coloco gastos de organización, que serían los 2,784, y me voy directamente a crédito fiscal IVA? Y obvio esta parte del detalle de las subcuentas, que serían contador general o notario de fe pública y el abogado, ¿no? Estaría mal registrado. No está mal. Porque Pero estaría... la parte vamos a estar indicando que la detalle con los parciales. Pero siempre vamos a entender las más finito. Sí, trabajar con el detalle correspondiente. Es importante entonces siempre darle si tú haces directamente su cuenta no te da la línea, tal vez el monto de mayor más de contablemente es este. Sí, sobre todo para yo detalles vamos. Había hablado de una señorita que escuchamos. Viernes de cuenta de entregas gastos de refacción y aumento puesto honorarios profesionales más variables con el cuenta. En el caso de esta primera de las arranque de la norma, creo que estamos
erogando dinero para que empiece a funcionar la empresa, vamos a llevar esta cuenta en gastos de recesión. Uno de los funcionarios que pagan al contador generan un balance de edad. Ya después de un año. Ya funciona. No va a ser distinto. O el abogado, digamos, no estén cobrando por la vía judicial una por cobrar. Ya se van a responsabilizar, pero no van a hacer los gastos de recesión. Entonces, la óptica que tú le has dado sería para un caso que ya estuviese mencionado en las tres, y para otro puede ayudar a esta descripción. Bien. Bien, vamos entonces a pasar a estos mayores, sí. Pasamos a los mayores. Entonces, tenemos mayor número 11. Gastos de administración. Subicamos a la información de nuestros días, ¿no? Fíjense, esa es la pregunta cuando me he hecho las gastos. En el mayor no son las figuras del monto total, no se quiere a los parciales, ¿no? La sumación de los de tal. Entonces no hay ningún problema. No afecta mucho a casas de más detallistas en el laboral. Bien. Vamos a hacer el mayor. En blanco vamos a intentar. Entonces, vamos a hacer crédito fiscal, mayor número 2, crédito fiscal. En este caso estamos crédito fiscal en el EBB. Hablamos de información del diario. Fiscal. ¿Y qué es el número 2? Nos fijamos, caja está flotando. Vamos a poner de la caja en la situación del mayor número 1. ¿Cuánto está flotando? ¿Cuánto está saliendo? Fijamos en el diario. 6.200. Hablamos de información. ¿En qué asiento ha sido flotado el número 2? Entonces, fíjense acá, como caja de movimiento. Hay enganches de 20.000 está saliendo 6.200. En este momento, puede saber cuánto de dinero tengo. Simplemente opero, ¿no? 120.000 menos 3.200 y 116.800 tengo ahí como salva. En este momento, ¿no? Después de las transacciones número 2. Para eso me sirven mayores. Para ir cuenta por cuenta los movimientos que se hacen en las transacciones. Bien, entonces ya hemos vaciado la información a los mayores. Y vamos a continuar con el planteamiento. Ya hemos llegado, ¿no? Lo que está explicado. Al número 2, la compra. Sí. Pero para ir chequeando y optimizar el tiempo, me voy a saltar al número 3. Porque en esta parte es donde
había algunas aviones que han explicado cómo mover este tipo de transacción. Sí. Vamos a esperar, vamos a saltar a las 3. Sí. ¿Qué nos dice? Vamos a esperar el Banco Unión. $15,000 bolivianos. Y talonario nos van a cobrar 125. Bien, nos vamos a dar al classroom, porque tiene que calcular al diario. Entonces, la 103 vamos a dejar de pendiente. Seguido vamos a hacer. Vamos a ir haciendo un número. Te escucho bien. Ya hemos pasado a los mayores. Asiento libre de los 10, ¿ven? No te escucho muy bien. Bueno, entonces de activo para por eso, ya, vamos al segundo número 3. Vamos a ver. Vamos a alcanzar. Entonces compraremos lo que nos indica, ¿no? Nos dice se compra 84 cocinas. Acá está la transacción número 2. Por un monto de 318,000 bolivianos. Tiene una siguiente modalidad de pago, 60% en efectivo, 20% en cuenta abierta y el saldo de 8,20 por pagar. Entonces, estamos con forma de Hansa, ¿no? Esto vamos a para el vamos a usar los auxiliares, nos colocamos capacitantes. Cocina. Dice que 168,000 bolivianos. Y tenemos que encontrar el valor neto y crédito fiscal. Entonces, voy calculando por el 87%, ¿no? Para tener el valor neto. Calculo de los 170 fiscal. Ya tengo acá registrado. Valor neto, crédito fiscal. Entonces, vamos a lo diario. Asiento número 3. Estamos comprando el tanto de inventario. El inventario de mis galerías. Su cuenta. También tenemos crédito fiscal. Estamos pagando con facturas de crédito fiscal. Estamos pagando el 60% con efectivo, o sea, caja. Un 20% nos indica que estamos pagando con cuenta abierta. Quiere que preguntar. Licenciado, no influye si no dice que está comprando con factura de su enunciado de factura. Si no dice que el 7%. Más quiero es que leer con detalle
tienes que entender lo que estamos haciendo. Bien, volvemos al planteamiento y nos fijamos. Esta primera parte se compra de Hansa limitada. Primera parte, y entenderemos. Hansa limitada es legalmente establecida. Por tanto, va sí o sí a pagar. Sí o sí va a pagar. Entonces, digamos, de acuerdo a la factura. Entonces, entendemos. Sí, cuando no se hace la factura, voy a lograr. Supongamos que en cualquier número 7 se contrata una albañil para que pinte nuestra oficina. Sin factura, pero no tenemos que hacer una negociación correspondiente, ¿no? Pero acá nos dice que estamos comprando de Hansa limitada. Por tanto, Hansa no tiene que decir sin factura. Vamos a ver entonces nuevamente a la recta. Bien. Inventario de mercaderías, vamos a la información de nuestros cascos a los salarios. El valor neto que tengo, mi crédito fiscal, también valor de mis cascos auxiliares. Ya tengo. Indicado que el 60% se va a pagar en caja en efectivo, un 20% en cuenta abierta, pues va a ser cuentas por pagar. Vamos a utilizar unos cuentas porque tenemos otro tipo de cuentas por parte, ¿no? Sansa limitada. Ya se me hace bien que veamos. Y también tenemos letras por pagar a la misma empresa, ¿no? Ya tenemos las cuentas en cuenta, no tenemos los bonos nunca trabajamos, entonces es el 100% de un 60% que viene a caja. Entonces el total multiplico por el punto 60. Ya tengo que lo que va a ser en efectivo. Del 100% multiplico por 20% porque nos va a dar las cuentas pues por la iglesia después por la. Necesito me llevo esta información al diario. Cuenta de caja es el 60%. 6.800 cuentas por pagar 33.600 y letras por pagar 33.600. Bien. Como es el primer número 1, vamos a sumar. Por acaso vamos a verificar la doble partida. 738.000, 738.000. Estamos buscando la doble partida. Igualitas con tasas, como digas bien, ¿no? Y inventario de mercadería tenemos también número 3 de referencia. Crédito fiscal tenemos el número 2, mayor número 2. Caja mayor número 1. Cuentas por pagar. Nos fijamos, tenemos cuentas por pagar. No tenemos letras por cobrar. Letras por pagar tenemos cuentas por pagar.
8, pero esa otra persona. Entonces, trabajamos, creamos un nuevo mayor, número 13. Letras por pagar, como tenemos, hay un número 14. Bien. Esto vamos a revisar de acuerdo a esto como referencia número 13. Pero quiero darles énfasis primero, porque los inventarios tenemos que registrar lo que se llama cartel físico valorado. ¿Sí? Entonces, trabajaremos en esto primero. En la descripción de un inicio teníamos que haber registrado en la descripción balance apertura. Teníamos la información de la apertura valor diario, inventario 80.000. En valores vamos a estar ingresando 80.000. Su saldo va a ser 80.000. Pero ¿qué cantidad? ¿Cuántas cocinas en ese sentido? Nos fijaremos en el planteamiento. Cada uno a 2.000. Entonces ya sabemos cuánto era su costo unitario. Entonces, para ver la cantidad de dividido, 80.000 dividido 2.000, 40 cocinas. Entonces, hay 40 cocinas, su saldo es 40 cocinas. Eso respecto a la siguiente norma de valor de apertura. En la siguiente número 3 se la compra 1. Estamos comprando 84 cocinas. Por tanto, vamos a poner cuánto. Indica, ¿no? El nuevo saldo se suma al que está entrando. 124. ¿Cuánto está ingresando? Esto lo vamos a sacar de la ciencia, ¿no? Su valor neto. Determinamos el saldo. El saldo más lo que está ingresando. Entonces, podemos calcular las posibilidades. Cocinas 138 dividido 84 cocinas a 2.000 también. Entonces, voy a encontrar su valor neto. Es 340. A 1.740. Ya tengo entonces en el cartel físico valorado el ingreso por valor de apertura y la compra número 1 que tengo en la sección número 3. Sí, bien. Ya nos falta un minuto nomás. Bien, atiendan por favor. Voy a tratar de programar para el día de mañana.